Bueno, muy buenas tardes para todos los estimados psicólogos en formación y mis compañeras docentes del curso de psicometría y a nuestra invitada especial, la doctora Melisa, quien aceptó la invitación y va a estar acá compartiendo sus conocimientos con nosotros. Vamos a llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Para que haya unas claridades con respecto a esta segunda web de curso, los cuales son, esta es una segunda web conferencia de curso con una temática que se va a abordar específica y que ustedes deben tener una escucha activa, estar muy atentos. No es un CIPA, no es un encuentro sincrónico para aclarar dudas con respecto al paso 4. Ustedes van a tener a sus docentes, que de hecho lo están haciendo, con sus encuentros sincrónicos como lo han venido haciendo. Al final de esta web, específicamente unos compañeros de aquí del curso, que en estos momentos ahorita les voy a dar la palabra, mis compañeras van a estar a cargo de la explicación. Sin embargo, vuelvo y repito, los encuentros sincrónicos con sus docentes, deben ustedes estar ahí atentos a ellos para poder despejar dudas. Otro punto, las calificaciones deben escribirle a su tutor para hacer cualquier reclamación en relación a algún aspecto de la calificación del paso 3. No lo deben hacer directamente conmigo. Primero la distancia es el docente, el compañero docente. Entonces, para que tengan esas claridades, les agradezco mucho y les doy la bienvenida a esta segunda web de curso. Les agradezco de manera solícita que los micrófonos estén cerrados, primero por respeto a los ponentes, ¿verdad? Las personas que están socializando. Y segundo, pues si tenemos el micrófono abierto, no se va a escuchar bien. Entonces, bienvenidos. Ya hay 61 estudiantes. Mi nombre es Dilmelena Hernández Garzón, directora de curso de psicometría. Le doy el paso a mi compañera, comienza mi profe Carmen o mi profe Erika o mi profe Natalie o mi profe Jen. ¿Quién comienza? Comienzo yo, muchas gracias. Perfecto. Adelante, mi profe. Ahí está. Gracias. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a este espacio, ¿verdad? Que hemos hecho segunda web conferencia de nuestro curso Psicometría. El día de hoy, aparte de darles un caluroso saludo en esta tarde, también quiero presentarles a nuestra invitada, ¿sí? La cual estará impartiéndonos el conocimiento el día de hoy frente a esta temática que vemos aquí presentada. Les presento a la psicóloga Melisa Paola Sosa Ochoa, magíster en psicología clínica, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, especialista en docencia universitaria y docente de psicometría de la Universidad Popular del CESAP. Bienvenida, doctora Melisa. La escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Me señora, la estamos confirman? escuchando bien. Ok. Es un gusto contar con estos espacios, sobre todo desde uno de los mejores eh, conocimientos del área de la psicología, a la cual en ocasiones a muchos psicólogos les asusta un poco, y es el campo de la psicometría. Atendiendo a la invitación, y espero que este espacio que está para ustedes lo puedan sacar el mayor provecho posible. Profe Natalie, ¿usted tiene el manejo de la presentación? No, ya. ¿Puedo dar inicio o hay alguna otra cosa? Mi profe Carmen, podemos, gracias, continuar. Creo que podemos volvernos un momento para hacer reconocimiento del equipo. El equipo conformado de docentes por la profe Carmen Elena Betancourt, Jen Alessandra Cardona Cúmaco, Natalie Gaviria Arrieta y Erika Juliet Salcedo Rojas. Obviamente dentro de la red somos 11 docentes, pero ellos son las compañeras docentes que están a cargo con nuestra invitada especial, la profe Melisa. Gracias.
Por favor, agradecemos cerrar los micrófonos si son tan amables. Gracias. Adelante, mi profe. Bueno, dentro del campo de la psicología, desde la psicometría, es importante que nosotros tengamos claro algo y es qué es lo que nosotros, ya después de que pasamos por estadísticas y llegamos a psicometría, cómo tenemos que hacer toda esta integración para poder llegar a obtener y a tomar decisiones. Nosotros, dentro del campo de la psicometría, tenemos mucho que ver con el tipo de la estadística que funciona perfectamente para poder hacer toma de decisiones, incluso de cómo nosotros podemos llegar a hacer unas transformaciones para poder tomar decisiones y saber qué es lo que mejor a nosotros nos interesa o que le funciona mejor a los test. Si bien es cierto, dentro de la psicometría es aquella que se encarga de poder revisar cuáles son esas propiedades que tiene el instrumento para poder nosotros saber si nosotros tenemos que utilizar un instrumento o no dentro de cualquier aplicación o escenario que haya dentro del campo de la psicología. Uno de estos procesos, por ejemplo, tiene que ver muchísimo con el tema de los baremos, que es como esas puntuaciones que nosotros necesitamos para poder decir qué decisión o qué tenemos que llevar a cabo frente a el tipo de eh, corrección para las pruebas, porque existen muchas formas de hacer correcciones de pruebas y existen muchas formas que nosotros necesitamos poder entender para poder conocer cómo una prueba se desarrolla de la mejor manera y cómo esas pruebas obviamente a nosotros realmente no funcionan. Por eso se habla de que toca revisar esas transformaciones de esas puntuaciones, porque si bien es cierto, nosotros tenemos algo claro y es que partimos de muchos rangos. Y esos rangos a nosotros nos hacen poder decir cómo se encuentra ubicado de cierta forma la población y a partir de ese momento tenemos que hacer comparaciones o tendemos a poder identificar qué es lo que sucede con un sujeto de tal edad, de tal comparación a otro tipo de población. Eso, al hacer este tipo de transformaciones, nos ayudan a nosotros a poder entender que existen unas normas, unos estándares, ¿sí? Que nos van a poder hacer uso de ello y que en definitiva nos van a hacer comparaciones. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes realizan, por ejemplo, este tema del saber 11, que nosotros pues obviamente todos hemos pasado por ahí, a nosotros cuando ya obtenemos ese puntaje, ahora que ya cambió que es de 0 a 500 y que nos dicen a nosotros, no, es que usted obtuvo, no sé, 250 puntos y después usted consigue una regleta que le dice, usted se encuentra en el percentil tal. Eso quiere decir de que están haciendo esa transformación de esa puntuación que usted está Ya teniendo voy. que está teniendo en ese momento y lo va a Ay, transformar estoy para la ocupado. ubicación. Permítame un minuto, doctora Melissa, y me disculpa. Cerren por favor los micrófonos o necesariamente tendré que cerrarle los micrófonos y también entonces la invitada pues no las vamos a escuchar. Gracias. De mi profe, disculpe. No se preocupe. Por acá le escribieron que es mejor que usted cierre los micrófonos. Sí, voy a cerrarlos, sí señora. Gracias. Ok. Entonces, cuando ya nosotros revisamos, no, que tuvimos una puntuación específica en 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 esos puntajes, por ejemplo, ahí lo que hacen automáticamente es transformarlo. Es decir, a poder mirar en dónde nos encontramos nosotros en esa regleta para poder decir, ah, es que ahí están comparando cuál fue el mejor puntaje, cuál fue esa puntuación que obtuvo y a partir de ahí decir en dónde nos ubicamos nosotros dentro de ese grupo comparativo. Siempre, 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 cuando se montan algunas pruebas se tienden a hacer comparaciones con otras poblaciones para poder hacer ese tipo de comparaciones. Por eso, dentro de las transformaciones de esas puntuaciones, por ejemplo, hacen uso de los percentiles, los deciles, los cuadriles, perdón, los cuartiles, para poder identificar, por ejemplo, sí, es la ubicación, ya sea de 0 a 100
que es como el tope máximo, Ah, uy. es una regla, ¿sí? Y nosotros empezamos a tener diferentes puntos de corte. En esos puntos de corte lo que vamos a esperar, ahí como está la campana. Mi profe, nuevamente comienza que acabo de cerrarlo a todos nuevamente. Gracias. Culpa. Ok, listo. Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, una situación, un ejemplo de una campana de Gauss donde va a haber una ubicación percentilar. Esa ubicación percentilar lo que va a tomar son rangos de 0 a 100, siendo 0 el mínimo y siendo 100 el máximo. Es decir, que ahí nosotros lo que vamos a poder identificar realmente es dónde se ubica la población, ¿sí? Y qué es lo que obtuvo frente a las puntuaciones que sacaron cuando realizan algún tipo de prueba. Es poder revisar esa comparación y dónde se ubica. Y ver si, por ejemplo, hablando de que es un rango de 0 a 100, si estamos contando con una media, quiénes están por encima de la media y quiénes están por debajo de la media. Ahí empezamos a poder identificar quiénes normalmente pueden tener si hablamos de comportamiento y demás, quién tiene un comportamiento adecuado y quién está por debajo de la media, quién no tendría un comportamiento adecuado. Si estamos, no sé, analizando, por ejemplo, personalidad, si estamos analizando cualquier otra información de acuerdo a la prueba que estamos teniendo y obviamente a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Dentro también de las transformaciones de las puntuaciones, tiene mucho que ver con las pruebas de inteligencia, por ejemplo, que la finalidad en muchas ocasiones con las escalas Wechsler es poder llevar a cabo cuál es el coeficiente intelectual que tiene la prueba, perdón, que tiene el sujeto y poder hacer comparaciones frente a él. Entonces, a partir de ese momento ya nosotros podemos tomar decisiones y podemos tener claro qué es lo que puede pasar para poder decir, es que la persona tiene unos rangos, ¿sí? De unas puntuaciones, obtuvo 114 puntos en el coeficiente intelectual. Ahí ya nosotros podemos decir si la persona está incluso por encima o por debajo. Profe Natalie, si puedes, por favor, pasar la otra diapositiva. Entonces, dentro de esas mismas puntuaciones, es importante que nosotros tengamos claro que esas puntuaciones van a tener, por ejemplo, unas puntuaciones estándar. Ahorita teniendo claro la campana de Gauss, por ejemplo, aquí nos hacen a nosotros poder revisar cuáles son esas puntuaciones que nosotros vamos a obtener y que tenemos que tener claro cuál es el camino recorrido que hay entre una puntuación y la otra. Por eso se habla del término de desviación estándar, porque es la que nos dice a nosotros, por ejemplo, que si el sujeto A obtuvo una puntuación, no sé, de 75 puntos de 100 y que el sujeto B obtuvo 80 puntos, ¿cuál va a ser el camino recorrido entre la distancia que hay desde la media hasta la puntuación que él está teniendo? Y a partir de ahí nosotros podemos decir que esa magnitud va tanto de forma positiva o puede ser de forma negativa. Ese camino recorrido que nosotros revisamos en esa puntuación estándar nos hace a nosotros poder decir qué tanto se acerca dentro de una media o qué tanto se aleja y cuánto ese camino recorrido puedo decir que está influyendo a que la persona pueda tener unos procesos normalmente aceptados. Profe, siguiente. Con esta puntuación Z, por ejemplo, esto es básicamente una resta que hay que revisar y que hay que tener en cuenta. El puntaje natural obtenido, es decir, cuál es ese puntaje que sacó la persona dentro de la prueba. El ejemplo les decía ahorita, que uno sacó 80 puntos. Sí, necesitamos conocer la media. Si es un camino de 0 a 100, la media vendría a 150. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la desviación estándar de eso? En ocasiones, muchas veces nos va a tocar también poder conocer cuánto sería la desviación estándar antes de poder identificar qué es lo que nosotros necesitamos. Pero, por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que si nosotros conocemos la puntuación típica de un sujeto en un test y cuál es la variabilidad que puede tener frente al grupo normativo, nosotros podemos decir que nos toca revisar cuál es la desviación o la puntuación típica de él
y cuánto se encuentra frente, en definitiva, hacia la media. Aquí simplemente lo que podemos obtener es una información relevante y detallada frente a los puntajes que puede obtener cada uno de los sujetos. Aquí nos permite nosotros revisar cuáles son esas diferencias que hay entre una puntuación y la otra para poder conocer específicamente qué es lo que puede pasar con el sujeto o con los participantes, porque cuando nosotros tomamos algún tipo de, este tipo de pruebas, la idea es que por lo menos sea de algo mucho más masivo. Por ejemplo, yo como psicóloga clínica, pues aplico una sola prueba aplico varias pruebas a un solo sujeto, ¿sí? Pero cada una de esas pruebas que puede tener unas puntuaciones específicas a las cuales yo podía revisar. Pero, por ejemplo, cuando hacemos por ejemplo, una estandarización de una prueba, que nos toca nos toca revisar mucha cantidad de sujetos, porque, por ejemplo, entre más cantidad de sujetos nosotros tengamos dentro de la participación de estas estandarizaciones, va a ser mucho más beneficioso al estudio porque nos va a poder identificar realmente qué es lo que nosotros necesitamos para nosotros poder tomar decisiones frente a. Esto es importante porque realmente las puntuaciones estándares y sobre todo la Z son las que nosotros nos dicen, ok, esta persona tiene mucho camino recorrido entre una puntuación y la otra. Esta persona me va a servir para esto, esta puntuación me va a servir para esto otro. Aquí nosotros empezamos a poder revisar cuál es el comportamiento normal que puede tener dentro de una puntuación en específico. Profe, ¿puedes pasar la otra? Cuando hablamos de puntuación T, y no solamente es una puntuación T, nosotros podemos encontrar puntuación T, D y la puntuación Z. Entonces, por ejemplo, estas puntuaciones T se utilizan muchísimo para las pruebas neuropsicológicas. Estas puntuaciones, eh, profe, regresa por favor, siempre van a tener unas variables en específico. Y es que los valores van a ser fijos. En definitiva, cuando nosotros identificamos estas pruebas de estas puntuaciones T, y por lo menos las D también, son que los valores van a ir de 10 en 10 y van a tener una desviación estándar de 10 y una media de 50. Es decir, que ese valor va a ser fijo y no va a cambiar y que siempre esas puntuaciones que nosotros podamos revisar nos van a poder hacer también unas comparaciones con respecto a otras puntuaciones. Por ejemplo, aquí en las pruebas neuropsicológicas se utiliza muchísimo porque en este tipo de pruebas lo que buscan es poder comparar cuál es el comportamiento normal en específico de algo y a partir de ahí cuánto podemos hacer comparaciones. Se utiliza mucho, incluso en las pruebas neuropsicológicas y se utiliza también en las pruebas, por lo menos de personalidad, porque en ocasiones se tiende a hacer esas comparaciones específicas. Por ejemplo, para hacer una interpretación de una puntuación T, eso quiere decir de que si la persona por lo menos tiene una puntuación de 78 ya cuando yo realizo todo el cálculo y que la puntuación Z es de 2,8, quiere decir de que la persona va a tener 2,8 desviaciones típicas por encima del grupo normativo. Es decir, que aquí nosotros empezamos a poder hacer esas comparaciones, podemos hacer estas revisiones y a partir de ese momento específicamente podamos organizar dicha información. Eso es muy particular y es interesante porque nos ayuda a nosotros realmente a que ya con esas puntuaciones simplemente usted llegue, reorganice el dato y haga la interpretación. O sea, las pruebas ya enseguida lo que tienen son sus rejillas y usted lo que va a hacer es simplemente eh, poder organizar la información y poder hacer las interpretaciones. Ya cuando por lo menos el manual de la prueba viene con todas sus correcciones y las de la ley, porque en ocasiones vamos a encontrar también que muchas pruebas van a estar de forma libre, por ejemplo, dentro de el Internet y no vamos a tener ninguna forma de corrección y que en definitiva lo que vamos a hacer es perdernos porque no sabemos cómo se interpretan los datos, no sabemos cómo en definitiva hicieron los autores para poder llegar a tomar esa decisión de poder tener esa información eh,
que sea puntual y que sea directiva a la hora de la interpretación. Existen N cantidad de pruebas en el mundo y que en definitiva nosotros podamos hacer la toma de esa información. Pero, por ejemplo, no todas las personas se les facilita entender muy bien y con precisión este tipo de cosas como la puntuación Z, como la puntuación T, porque en ocasiones simplemente es como, tengo que hacer la comparación de los grupos normativos, tengo que hacer la comparación de esto, tengo que organizar tal cosa, pero hacer las interpretaciones uno a uno frente a los sujetos, en ocasiones eso también se dificulta mucho. Pero, en definitiva, cuando tenemos claro estos tipos de conceptos y sobre todo que son puntuaciones estandarizadas, ¿sí? Que en definitiva pueden ser decimales, pueden ser números enteros y que si tenemos claro que son unos puntos fijos con unas medias y unas desviaciones, nos van a poder servir de mucha ayuda. Profe, por favor, pasa a la siguiente. Ahorita hablando cuando les dije al principio que hablamos de unas propiedades psicométricas, esto quiere decir que en definitiva las propiedades psicométricas de las pruebas son fundamentales, porque es aquí donde yo incluso ya tomo la decisión si en definitiva la prueba que yo quiero revisar me sirve para poder yo medir alguna cosa. Por ejemplo, yo como psicóloga clínica, lo primero que yo reviso en una prueba es su confiabilidad. Y ya mucho más atrás trato también de revisar eh, el tema de cómo fue la construcción de la prueba. Para mí eso es fundamental. ¿Cómo se construyó la prueba? ¿Cuántos sujetos utilizaron? ¿Cuántos participantes utilizaron? ¿Cuáles métodos hicieron para poder obtener la información? Y que en definitiva, el hacer uso de una muy buena prueba con una muy buena confiabilidad es supremamente fundamental. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, nos puede decir a nosotros, y como se los he venido diciendo, son rangos. Es un rango de 0 a 1. Es como tratar de revisar y de ajustar. eh, ¿Cuáles son las consistencias específicas que tuvieron los sujetos o la persona misma que construyó la prueba a la hora de poder hacer la consistencia en la medición? Esto va de 0 a 1, es decir, es un valor que no se pasa y que incluso muchos de los instrumentos pueden tener mucho más cercanía al 1, ¿sí? Pero yo nunca, nunca, nunca en la vida o en el poco tiempo que llevo de estar revisando las pruebas psicológicas, he visto una prueba con una confiabilidad de 1. He visto valores cercanos, pero nunca he visto una confiabilidad, una prueba con una confiabilidad de 1. Nunca jamás. Existen muchas formas, incluso de poder obtener confiabilidad. Profe, me pasa por favor a la siguiente. Y que en definitiva, antes de poder entender muy bien el tema de la confiabilidad, también es importante que nosotros entendamos cuáles son las teorías para poder fundamentar específicamente las pruebas. Una prueba no parte porque alguien dice como, ay, es que yo quiero hoy medir cuánto tiempo la persona tarda sentada frente al computador eh, trabajando. Toda prueba, absolutamente toda prueba tiene una construcción teórica para poder entender eh, qué es lo que está pasando propiamente con la prueba. Y obviamente una de estas teorías es la teoría clásica de los test o la teoría clásica de las pruebas, que nosotros tenemos que revisar muy bien cuáles son esos atributos que tiene en respecto a la consistencia para poder medir ese atributo, para poder medir ese constructo que nos interesa y que a partir de ahí nosotros podamos trascender hacia lo largo de la vida, por ejemplo, de que ese instrumento que nosotros estamos constituyendo y que en definitiva nos interesa, poder tomarlo de aquí en adelante. La teoría clásica nos hace poder tomar pruebas y hacer réplicas de estas mediciones y que en esas mediciones en definitiva eh, nos sirvan a nosotros para poder decir que sí podemos seguir replicando esa prueba, sí podemos seguir aplicando para medir ese atributo, ese constructo que nos interesa y a partir de ahí dar mayor objetividad y mayor confiabilidad propiamente a las pruebas. Profe, por favor.
Entonces, la teoría clásica de las pruebas trabaja mucho con los errores de la medición. Incluso habla de que nosotros tenemos unas puntuaciones verdaderas y que esas puntuaciones verdaderas es como ver todo el instrumento como un todo. Vemos el instrumento como un todo. Es decir, que en definitiva, ese instrumento nos va a poder fundamentar que eso que nosotros queremos revisar o eso que mide ese constructo, hablemos de depresión, está midiendo depresión y que nosotros vamos a obtener unas puntuaciones verdaderas para poder identificar qué es lo que está pasando con el sujeto propiamente dicho. Se dice que en ocasiones las puntuaciones verdaderas parten de unos errores, de una esperanza matemática, y que esos errores de medición, en definitiva, se van a ir ajustando a medida que se siga replicando el test, a medida que la puntuación obtenida que nosotros tengamos tenga mayor ajuste y que esos errores que se pueden encontrar dentro de las pruebas se vayan minimizando. Siguiente, por favor. Cuando hablamos, por ejemplo, de un coeficiente de correlación, es poder tomar datos al azar de por lo menos unas variables. Yo considero que ustedes en sus tareas anteriores ya debieron haber conocido que es una variable independiente, una variable dependiente, y que en esas variables, en definitiva, a nosotros nos dan mayor objetividad para poder identificar cómo se comportan esos datos en comparación de uno con el otro. Si hablamos de una variable independiente, por ejemplo, hablamos de que es una variable que es fija, que es una variable que no se toca, pero que por lo menos puede causar un efecto en la variable dependiente. Y que en esa variable dependiente lo que se espera es que haya una relación, ya sea de forma directa o de forma inversa, para poder identificar cuál es el comportamiento, cuál es la influencia que hay entre una variable y la otra. Entonces, cuando hablamos de un coeficiente de correlación, es poder identificar si dos variables, una variable A o una variable B, tienen una relación directa y que a partir de ahí nosotros podemos revisar qué pasa con esa correlación y que en definitiva también esta correlación tiene unos rangos, tiene unos valores entre 0 y 1. Entre más cercano al 1, mayor especificidad va a tener dentro del coeficiente de correlación. También esto tiene unos rangos, puede ser, estos coeficientes de correlación incluso pueden ser negativos y pueden ser positivos, de que en definitiva si es positivo el coeficiente de correlación nos va a decir a nosotros que es una relación directa entre la variable A y la variable B, pero si la correlación o el coeficiente de correlación nos es negativo, quiere decir de que es una correlación inversa, que la variable B va a tener influencia sobre la variable A. Y otra cosa, pues para hacer estos coeficientes de correlación entre las variables también, eso ya es algo mucho más amplio, que es también tener claro la relación entre si es un proceso paramétrico y no paramétrico. Si es paramétrico es porque los datos como tal se distribuyeron normalmente y yo puedo elegir ya sea un estadístico mucho más preciso para hacer las correlaciones. Pero si los datos no se correlacionan normalmente, entonces sería una relación no paramétrica. Y ahí también yo tendría para elegir un estadístico, sea un Spearman, ¿sí? Que me hace poder también tomar decisiones frente a los grados de correlación entre las variables. Siguiente, por favor. Como les decía, por ejemplo, cuando los datos son normales, por ejemplo, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson y aquí nos indica a nosotros, por ejemplo, que es una correlación eh, dependiendo del grado. Entonces, si de 0 es una correlación nula, si va de 0 a 0,2 es una correlación muy baja, de 0,2 a 0,4 es una correlación baja, de 0,4 a 0,6 es una correlación moderada y de 0,6 a 0,8 es una correlación alta. Pero hay cosas muy particulares con esto. Y es que cuando hablamos de este tipo de correlaciones es importante que tengamos claro cómo, por ejemplo, podemos hacer estos datos y estos análisis porque nos ayuda a nosotros poder entender que propiamente podemos hacer revisiones. Si, por ejemplo, queremos sacar esto en Excel, simplemente es que usted tenga los datos de la columna A con la columna B
y coloque simplemente la fórmula, por ejemplo, igual coeficiente de correlación, señale la columna A, ¿sí? Le ponga punto y coma con la columna B, seleccione la columna y cierre paréntesis y automáticamente el Excel le hace la correlación. Eso es muy particular. O en su defecto, si conocen algún tipo de otro programa estadístico, pues obviamente ya usted organiza los datos, los limpia, los pasa al programa y automáticamente este también le hace el coeficiente de correlación. Siguiente, por favor. Existen muchas formas de utilizar la confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, por ejemplo, ya nosotros podemos identificar cuál es el método que nos funciona mucho más. Cuando hablamos, por ejemplo, de un método TRTs, quiere decir que se aplica el mismo instrumento a un grupo, ¿sí? En, en dos sesiones, por ejemplo. O sea, partimos del punto A, podemos decir que se inicia, se aplica el instrumento, se puede hacer algún tipo de información con ellos y se vuelve y se aplica el test. Con esto, en el método test-retest, por ejemplo, se busca revisar las puntuaciones o las confiabilidades que pueden obtener y a partir de ahí lo que hacemos es como ver qué tan confiable es la prueba. Y en definitiva, si se habla de que la prueba es confiable, quiere decir de que entre más cercano esté los datos, porque van a ser datos muy parecidos lo que se puede obtener entre una aplicación y la otra, y que en este momento, en definitiva, va a ser mucho más productivo para poder conocer cuál es el comportamiento propiamente específico de la prueba. Cuando hablamos, por ejemplo, de confiabilidad de formas paralelas, es importante tener claro algo. Cuando hablamos de formas paralelas, por ejemplo, es poder entender que van a existir diferentes test que van a medir el mismo constructo, pero desde una forma diferente. Por ejemplo, el inventario de presión de Beck. El constructo que mide es de presión, pero por ejemplo también hay otra prueba que se llama la escala de Hamilton para la depresión. Miden exactamente el mismo constructo, pero lo miden desde una particularidad diferente a la hora de la pregunta. Entonces, aquí simplemente lo que podemos hacer es tomar el punto de la inventario de presión de Beck, el BDI, con el test de Hamilton para la depresión, hacer la aplicación de los dos instrumentos y poder conocer cómo se comportan los dos instrumentos y si en definitiva miden el tema de la depresión. Eso es supremamente importante y que obviamente a nosotros nos interesa poder entender que en definitiva puede haber muchos test que miden lo mismo, pero o sea, el mismo constructo, pero lo miden de forma diferente. Siguiente, por favor. Y cuando conocemos también la confiabilidad como algo desde la consistencia interna, se habla de que se va a aplicar en un solo momento, una sola vez, y que en definitiva nosotros podemos hacer una sola aplicación y que con base en eso simplemente vamos a tomar la decisión si en definitiva el, el test funciona para poder medir aquello que tiene que medir. También se dice, por ejemplo, que el uso de test-retest también pueden generar algún tipo de inconsistencia, porque cuando hacemos estos tipos de aplicaciones, de que hacemos eso en dos momentos y demás, puede uno encontrar que a veces la misma población no esté en el mismo punto de que la población en un momento fue par y nos hizo falta un sujeto y que en ocasiones podemos tener como repartir este tipo de dificultades, pero la idea es que nosotros tengamos claro que en definitiva, eh, más se minimicen los errores, va a ser mucho más fácil poder entender que las pruebas, obviamente, todas las pruebas van a tener errores, no va a haber nada perfecto. Y en definitiva, eh, nos va a poder ayudar, qué es lo que a nosotros nos interesa a la hora de poder revisar este tipo de confiabilidad.
Y se dice también que el test-retest es como el método que más se critica porque no hay una precisión clara con él a la hora del tema de la confiabilidad. Siguiente, por favor. Y está el coeficiente de alfa de Cronbach, que es nuestra arma por excelencia. En definitiva, hacer uso del alfa de Cronbach nos va a ayudar muchísimo a poder hacer las revisiones y poder decir que ese coeficiente que tiene la prueba nos va a poder hacer entender qué es lo que está pasando. De hecho, yo en la universidad en la cual hago parte, les enseño a mis estudiantes a que este alfa de Cronbach es ese coeficiente que tenemos que llevar a la mano, a tal punto que incluso les enseño a que aprendan muy bien cómo se saca el dato por dato. ¿Cuáles son, por ejemplo, el alfa es una letra griega, ¿sí? Que corresponde a poder identificarlo, alfa, la K que es el número de reactivos, y que esto básicamente sí viene siendo como una división y una multiplicación y que se juega mucho con las varianzas de los ítems, con las varianzas totales, con la varianza total propiamente de la prueba. Entonces yo a ellos les enseño cómo se saca manual para que ellos entiendan cómo se obtiene dato por dato. Les enseño a cómo se organiza muy bien el tema de la base de datos para que ellos puedan identificar de dónde se obtiene cada respuesta del sujeto y cómo se sacan las varianzas. Por ejemplo, por eso al principio les decía, la estadística nos va a acompañar a nosotros toda la vida. Sobre a quien le interese este tema de la psicometría y que en definitiva esto puede ser algo bastante interesante que nosotros podamos interiorizar y que en definitiva se pueda hacer esos análisis, que usted llegue a la conclusión de por qué en definitiva se obtienen estos coeficientes de correlación, perdón, estos coeficientes de confiabilidad y para dónde vamos después de que en definitiva ya los obtenemos. Siguiente, por favor. Esto es ya lo más importante, el tema de la validez. Primero, inicialmente dentro de las propiedades psicométricas se habla de validez o evidencia de validez, porque actualmente ella, dentro de la psicología, con esto de la psicología basada en la evidencia, se está hablando de que nosotros entre mayor evidencia demostremos dentro de las propiedades psicométricas de las pruebas, mayor efectividad va a tener absolutamente todo a la hora de hacer mediciones. Entonces, cuando hablamos de validez, por ejemplo, que se dice que es que la prueba en definitiva mida lo que tenga que medir y que nosotros podamos hacer inferencias acerca de este tipo de pruebas. Obviamente, como les decía al principio, a mí me encanta revisar cómo se construyen las pruebas. Me encanta porque así puedo tener mucho más claro el panorama de cómo fue la construcción teórica, cómo fue el análisis que hicieron, cómo llegaron a tomar decisiones y a partir de eso, en definitiva, cómo nosotros podemos organizar dicha información. Existen tres tipos de validez, de evidencia de validez de contenido, de criterio y de constructo. Esto tiene como un paso a paso. Siguiente, por favor. Para yo poder revisar, por ejemplo, las evidencias de validez o la validez propiamente dicha, primero lo que tengo que revisar, por ejemplo, es la validez de constructo. Es revisar cuál es la relación teórica que hay entre los conceptos como tal, propiamente dicho, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que se realiza y que cómo está engranado en definitiva cada uno de estos conceptos. Cada instrumento tiene una estructura en específico y que para poder hacer estos procedimientos frente a relación de las evidencias de validez relacionadas, es importante que nosotros tengamos eso claro. Siempre, siempre, siempre hay que operacionalizar muy bien la variable para poder identificar cuáles son los tipos de preguntas que realizan las pruebas, que realiza la prueba, cuál es el constructo o el piso teórico que tiene la prueba,
Si una prueba no tiene un piso teórico, en definitiva, hay que revisar muy bien qué fue lo que pasó con esa prueba. Nosotros eh, no podemos ir por la vida sin tener claro el tema del contenido teórico. Y que en definitiva a nosotros realmente nos interesa es poder entender muy bien todo este procedimiento. Entonces, eso para mí es importante. Que usted tenga claro la relación que hay ¿no? y cómo evalúa la prueba. Pero inicialmente, de lo que nosotros revisamos en un procedimiento de validez cuando se hace un proceso de estandarización de una prueba es revisar el contenido de la prueba. Por eso les decía, consta de unos pasos y aquí está en orden. El primero es la validez de contenido, después de criterio y por último se revisa el constructo como tal. Pero para mí es importante que usted tenga claro, en definitiva, cuál es esa relación teórica que hay entre los conceptos que propiamente tiene la prueba y cómo se puede hacer dicho análisis. Entonces, cuando hablamos de contenido, hablamos de que es ese grado en que nosotros estamos teniendo el concepto, ¿sí? Y cómo incluso estamos interiorizando o internalizando esa parte de la pregunta. Aquí en una revisión de una validez de contenido, se hace una revisión y un análisis que viene particularmente de unos jueces expertos. Pero antes de eso, y ojo con esto que también es importante, antes de usted poder decir que va a ser una estandarización de una prueba, también es supremamente importante que quien realizó la prueba tenga conocimiento de que usted va a estar haciendo la revisión de las propiedades psicométricas. Usted puede seleccionar como, hola, estimado, yo estoy llevando a cabo, eh, estoy desarrollando tal cosa. Entonces, voy a hacer estandarización de una prueba que usted validó y usted creó. Por ende, usted me regala el permiso para hacer esto y obviamente, eh, en definitiva, luego, pues ya usted puede proceder a hacer esto. Entonces, luego de que ya usted obtiene, por ejemplo, el permiso, eh, es importante tener claro que, obviamente, el contexto al cual usted va a aplicarla, dónde lo va a hacer, no es lo mismo que usted pregunte una prueba, por ejemplo, de un niño y lo aplique a un adolescente y que una prueba de un adolescente se lo aplique a un adulto. Para cada grupo etario hay una prueba en específico y una forma de preguntar. Entonces, dentro de la validez de contenido, es importante que se tenga claro que nos toca solicitar un permiso, nos toca hacer uso de unos jueces expertos y esos jueces expertos, por ejemplo, nos van a poder a nosotros como revisar cómo es el panorama propiamente de la prueba como tal, en un momento poder tomar decisiones. Ojo que ellos van a revisar muchas formas, muchas características. Usted le va a pasar o le va a compartir una plantilla a estos jueces expertos. Esta plantilla va dependiendo, no todo el mundo la utiliza la misma, cada psicómetra o cada investigador tiene formas particularidades de lo que quiere revisar propiamente del instrumento. Usted puede revisar, por ejemplo, la coherencia del instrumento, usted puede revisar la claridad del instrumento o la claridad de los ítems propiamente, usted puede revisar la pertinencia de los ítems e incluso la suficiencia propiamente del ítem. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la suficiencia, por ejemplo, aquí también es un determinante porque en ocasiones ustedes creo que ya consideran de que o conocen de que cada prueba tiene unas dimensiones, dependiendo de, porque si en ocasiones la prueba es unidimensional, es decir, que evalúa simplemente un solo constructo, ya de ahí en adelante ya la cosa es mucho más particular. Y con respecto a las dimensiones, lo que se va a revisar es si esas dimensiones son suficientes para la cantidad de preguntas que está teniendo o que están demostrando dentro de la prueba específicamente. Ya luego de que usted hace esa revisión
de los jueces expertos, saca unos acuerdos entre los jueces, que eso también se utilizan unas ponderaciones estadísticas para poder hacer esos análisis. Pasamos a una prueba piloto para poder revisar cuál es el comportamiento de esos ajustes que se hicieron a las pruebas, perdón, a la prueba que se está revisando, y a partir de ese momento terminar de minimizar los errores que se pueden presentar, y a partir de ahí ya cuando dice, bueno, ya revisé esto, ya hice el análisis de los jueces expertos, ya a partir de este momento puedo ya hacer la versión final del instrumento y poder ya decir, puedo aplicarlo. Después de esto también hay una validez de criterio, que es como ya cuando se hace una comparación dentro de lo que específicamente podemos encontrar dentro de la prueba. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir, no sé, mindfulness, por ejemplo, y hay una escala de mindfulness que mide 5 dimensiones, eh, y hay otra prueba que mide mindfulness en una sola dimensión, por ejemplo, ya nosotros podemos decir, ah, esta prueba con esta prueba podrían combinar, que era lo que les decía de las formas paralelas, y a partir de ese momento ya nosotros podemos decir que esas comparaciones de lo que mide exactamente la prueba, entonces, en definitiva, me sirve para poder medir específicamente lo que yo quiero revisar frente al constructo, al proceso de estandarización que yo estoy revisando. Se dice también que este tipo de validez de criterio puede ser validez concurrente o validez predictiva. Cuando hablamos de una validez concurrente, es si ese constructo me mide ahora en el momento en específico, o si, por ejemplo, en la validez predictiva se fija hacia el futuro, es decir, que podemos pasar cosas interesantes en que puede ser hacia algo que me interesa mucho más adelante y que propiamente puedo obtener información de forma hacia el futuro. Y por último, dentro de la validez de constructo, que lo que les decía ahorita a ustedes era que la relación entre los conceptos a nivel teórico, y a partir de ahí se hacen unas postulaciones de unos análisis. Simplemente es tener clara la teoría. O sea, chicos, toda prueba, y se los digo, que es supremamente importante, tiene un piso teórico. Siempre tengan eso claro. Y que a partir de esto, por lo menos en la evidencia de validez de constructo, nosotros hacemos unos análisis que se llaman análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. Creo que en la siguiente diapositiva, no, regresa, por favor, aunque sí, creo que sí había una prueba, una presentación donde estaba un ejemplo. Sí, es la siguiente después de esta. Esa. Cuando hablamos de estos análisis factoriales, como les decía a ustedes, cada prueba tiene una forma de poder visualizarla. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden notar ahí, hay unos círculos grandecitos. Esos círculos puede uno identificarlo, es una matriz que uno realiza, ¿sí? Eh, para poder conocer a partir de ahí cuáles son las dimensiones propiamente de la prueba, y que en definitiva cómo se ajustan los ítems en cada una de esas pruebas. A partir de este momento, por ejemplo, cada pregunta y cada dimensión tienen unos pesos, y eso también es supremamente importante que uno lo revise, porque por ejemplo uno le puede decir al programa que en definitiva tome unos datos y que haga unos puntos de corte, que por ejemplo a partir del punto 4, 0.4, me vea cómo se organizan los ítems que corresponden a las dimensiones. Y esto es lo que en definitiva nosotros podemos correr. Este análisis factorial confirmatorio nos hace a nosotros poder entender específicamente cómo funciona el instrumento y que los modelos que nosotros podemos obtener, si le eliminamos si le eliminamos un ítem, si le agregamos algo más, si en definitiva los ítems no están cargando dentro de la dimensión que deberían cargar. A veces encontramos cosas muy interesantes en estos análisis factoriales, porque es donde ya uno empieza como a entender cómo es el comportamiento propiamente de la prueba.
Profe, regresa a la anterior, por favor. Y cuando tenemos algo claro frente a este tipo de cosas, sobre todo dentro de los constructos, allí nosotros empezamos a poder, en definitiva, cómo nosotros podemos entender cómo se comporta la teoría y cómo nosotros hacemos o tenemos ese arte de preguntar. Recuerden algo muy específico, es que tenemos muchas formas de preguntar, sea en forma afirmativa, sea en forma positiva, sea en diferentes maneras de preguntar. Y que, en definitiva, enlazar el constructo o es deconstruir ese constructo para poder tener claro eh, qué es lo que puede medir. En definitiva, nosotros podemos decir que ese constructo y que esa prueba ya está lista para medir específicamente lo que tiene que medir. Si hablamos de depresión, en definitiva, hablamos de que esas características van a ser supremamente particulares para poder organizar dicha información y que en definitiva siempre vamos a tener que ese constructo que nosotros vamos a medir va a tener un enlace de forma directa con la teoría. Bueno, yo creo que ya para mí era la penúltima, la última, profe, con el análisis factorial y ya, pues, Doctora Melissa, muchísimas gracias. Realmente, pues muy valioso todo el aporte que encontramos tuyo en esta explicación de darnos como esas luces para el curso que nosotros actualmente estamos viendo con nuestros estudiantes y yo sé que surgen muchísimas inquietudes. Vamos a hacer una explicación breve del paso 4 y ahí sí vamos a tener una oportunidad de preguntar, ¿cierto? Porque siempre queremos saber un poco más. Voy a cerrar la cámara para que no se vea la imagen así y yo continúo contándoles un poco sobre el paso 4. Mi Entonces, profe Carmen, señora, eh, sí, mi profe, tenemos estudiantes que me están diciendo que algunos deben salir, ¿verdad? Porque, bueno, tienen que trabajar, pero no, en este momentico no la vamos a compartir. Vamos a esperar que la profe pueda empezar su socialización del paso 4, que vuelvo y repito, no es una web, no es un CIPA, no es una explicación del encuentro sincrónico, simplemente va a dar lineamientos al respecto del paso 4 con las compañeras. Recuerden que ustedes tienen un docente asignado y él debe hacer la respectiva explicación del paso número 4. Entonces, mi profe, por favor, yo creo que son las 2:58, a las 3:05 estaremos pasando la asistencia. Adelante, mi profe, y disculpa. vale, doctora, muchísimas gracias. Bueno, entonces les contaba que vamos a hablar un poco de las generalidades del paso 4. Dentro de ellas tenemos que este arrancó el 18 de abril, va hasta el 15 de mayo, ¿cierto? Que corresponde para 125 puntos que esperamos que... Yo siempre les digo a los estudiantes cuando hacemos nuestros encuentros sincrónicos, hay que pensar en el puntaje máximo, sí, claro que sí, ese es el objetivo, ¿cierto? Pero realmente si hacemos juiciosos la tarea, si hacemos primero que todo una lectura de la guía, del mensaje inicial del foro y vamos siguiendo ese paso a paso y siguiendo las recomendaciones que hacemos nosotros en los foros, seguramente que el puntaje se va a dar, ¿cierto? Un proceso lleva al otro. Entonces, lo importante ahora es el proceso. La puntuación vendrá por sí misma con el buen trabajo que realicemos. Y es una actividad de tipo colaborativo. Por eso es que nosotros aquí también estamos poniendo a prueba en este curso y seguramente que en todos los cursos que tiene nuestra universidad es esa capacidad de comunicarnos y comunicarnos bien para lograr que haya un trabajo en equipo y seguir la rúbrica de evaluación. Bueno, para el paso 4, ustedes en el mensaje inicial del foro se encontraron con el mensaje siempre, les describimos cuál es la hoja de ruta para este lapso de tiempo, en este caso del 18 al 15 de mayo. Y en la parte inferior van unos anexos para poder desarrollar el paso 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, ya pasó, digamos que el itinerario para este paso, pero seguramente habrán estudiantes que no lo han realizado. Entonces, tenemos que ubicar una población, ¿cierto? Cada estudiante debe ubicar mínimo 10 personas para aplicar una prueba que nosotros les enviamos. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de irnos a aplicar esa prueba? Revisar muy bien
que en los anexos que nosotros tenemos va el consentimiento informado, no sé por qué no me quiere, no, ahorita lo revisamos propiamente, va el cuadernillo de preguntas, va la hoja de respuestas, va la hoja de las respuestas que nosotros vamos a condensar en esta información y que vamos a tabular en la base de datos. Y por supuesto también va el cuadernillo de códigos donde nosotros vamos a ubicar toda la información. Pero permítanme, yo dejo de compartir para poder que veamos un momento acá. Permítanme un segundo. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Permítanme un segundo porque no me dejó vincular. Permítanme un segundo. No entiendo que no me deja. Entonces, estos son los anexos que ustedes se encontraban en el mensaje final del foro. El primer documento que debemos revisar es este documento que se llama consentimiento informado. Realmente es un documento sencillo. ¿Por qué lo decimos sencillo? Porque si ustedes se dan cuenta, contiene un enunciado de fácil comprensión y que asimismo le debemos explicar a esas personas que ubicamos. Yo les decía a estudiantes cuando estábamos en el encuentro sincrónico, puede darse dos situaciones. Una, que vamos a aplicar la prueba en grupo, porque algunos me dicen es que el sábado yo voy a hacer el ejercicio y tengo a las personas reunidas. Una cosa es que podamos aplicar la prueba a todo el grupo, pero las respuestas son individuales, o sea, los participantes no podemos discutir qué respuesta correcta sería en la pregunta 9 o en la pregunta 12, no, cada participante responde desde sus conocimientos, pero previo a participar de la prueba, conocemos el consentimiento informado y la persona debe registrar aquí su cédula, su nombre y su firma. O sea, no puede decir, profe, yo seleccioné las personas, pero yo misma lo voy a llenar porque no tienen tiempo de firmar. No, esto es un ejercicio académico y por eso le vamos a explicar a las personas. Estudiamos en la UNAD, estamos en el curso de psicometría y estamos desarrollando un ejercicio académico. Si comunicamos esto, pues las personas que de verdad nos van a colaborar no van a tener inconveniente en consentir pues que se dé el proceso. Quien no esté de acuerdo, pues usted no va a tener los datos, ¿cierto? Desde aquí también se mide mucho la cuestión ética nuestra, todo lo que nosotros sabemos que tenemos que disponer para poder hacer un ejercicio con toda la responsabilidad. Luego tenemos el cuadernillo, ¿cierto? Que es lo que le presentamos a la persona. En este caso estoy abriendo el cuadernillo de ciberbullying, pero el encabezado del cuadernillo de conducta suicida, que son las dos variables que estamos trabajando, reúnen unos datos sociodemográficos. Miren como ustedes se pueden dar cuenta que en este cuadernillo están esos pasos que hicimos en la anterior fase, ¿cierto? Que explicamos en qué consiste el cuestionario, los datos sociodemográficos partiendo pues de la fecha en la que estamos desarrollando la prueba, el nombre, la identificación, la edad, el sexo, bueno, todos esos detalles que necesitamos, toda esa información que necesitamos de las personas y que después nosotros las vamos a ubicar ¿en dónde? En una base de datos. Pero hasta ahora solo tenemos el consentimiento informado y el cuadernillo. Y después se viene la explicación de cada una de las preguntas que las personas van a resolver. Pero las personas resuelven la prueba aquí mismo. No, también se les anexó una hoja de respuestas. ¿Por qué les digo que es importante que leamos juiciosos y apliquemos todos los documentos, todo el proceso que nosotros les hemos dado a conocer? Porque eso también es ir entrenándonos, como decía la doctora Melissa, para que siempre que estemos frente a un grupo o a una persona, nosotros tengamos todos los elementos, no solamente la competencia del conocimiento de la prueba, sino también el orden que habla del empoderamiento que tenemos nosotros de la prueba. Aquí está la hoja de respuestas donde la persona va leyendo pregunta 1, según él o ella tenga su respuesta y va marcando la opción. Si para él es la A, la B, la C o la D. Perfecto, ya tenemos las 10 personas,
las 10 personas tenemos la hoja de respuesta de cada uno de ellos. Luego que tenemos, que también se adjuntó, teníamos la hoja de calificación, es decir, las respuestas de cada uno de los ítems preguntados. Hicimos una aclaración para los grupos pares frente a la pregunta 9 y 19. Ya cada tutor de curso ya hizo la aclaración con ustedes, ¿cierto? Pero esta es la hoja de respuestas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos tomar esta hoja que supongamos que ya está resuelta y empezar a revisar. Respondió el sujeto en la pregunta 1 y cuál era la respuesta correcta. Aquí lo tenemos. Perfecto, entonces ya tenemos el consentimiento informado, la hoja de respuestas y tenemos para comparar, ya tenemos toda la información. Luego, ¿qué les indicábamos o en qué proceso estamos muchos? Tenemos que digitalizar esta información para poder pasar a analizarla. Entonces, también adjuntamos dos documentos, uno en Word, que en este caso es el libro de códigos, para que usted sepa qué poner, qué ubicar en su base de datos. Entonces, aquí está el libro de códigos, pero vamos a abrir la base de datos para que ella para podernos orientar y no confundirnos. Yo les voy a hacer una recomendación porque ya pasó en mi grupo. Resulta que descargamos documentos todo el tiempo, manejamos documentos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos confundir un documento con otro. Una estudiante mía, estábamos en asesoría individual y resulta que me decía, profe, pero es que aquí me están pidiendo otros datos. Y pues esta experiencia la cuento porque fue real. Empezábamos a mirar, al final le dije, oye, hazme un favor, compárteme pantalla y dime qué es lo que tú estás viendo. Estaba viendo un documento totalmente diferente. Entonces, los dos documentos que nosotros les compartimos es un documento en Excel que se llama base de datos y un documento en Word. Resulta que usted ya tiene toda la información, perdón, usted ya tiene toda la información, ahora vamos a descargarla. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos a los datos que nos pide el cuadernillo. Entonces, ¿el nombre dónde está? Aquí, donde yo estoy señalando en este momento. ¿Qué más me pide la base de datos? Me dice que el ID. Y muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es el ID? Pues para eso esa es la funcionalidad del libro de códigos. El ID dice ponga el número de identificación. Luego dice la edad, pues ponemos la edad de la persona, el género, y aquí sí tenemos que ir al libro de códigos. Me dice que si es masculino pongo 1 y si es femenino pongo 2. Son las únicas dos opciones que tenemos para esta prueba, ¿cierto? Luego la ocupación sigue acá. ¿Cómo identifico la ocupación? Aquí están todos los códigos. Si es empleado 1, si es independiente 2, si es estudiante 3 y si tiene otro tipo de ocupación 4. Así sucesivamente, mis queridos estudiantes o nuestros queridos estudiantes encuentran código para cada una de las columnas en las que debemos ir sistematizando la información. Y después, ¿qué hago? Tomo la hoja de respuestas y empiezo a marcar en la pregunta 1. Recuerden que la indicación era clara. Si la respuesta está correcta, ponemos 5. Y si la respuesta es incorrecta, ponemos 0. Para que al final nos quede totalizada la puntuación y empecemos a hacer los correspondientes análisis que ya ahora la profe Erika nos va a orientar un poco también de qué nos está pidiendo la guía para poder hacer un análisis adecuado. ¿Qué les recomendamos, queridos estudiantes? Si ustedes no han visto esto en su grupo, váyanse al mensaje inicial del foro, lean todo ese mensaje inicial del foro y se van a encontrar con un paquete así, 6 documentos que son elementales todos para el desarrollo de este paso 4. Continúa entonces la profe Erika. Hola. Bueno, yo voy a Pues, mi iniciar profe entonces. Erika
Bienvenida. Señora. Bueno, Perdón que te interrumpa. Veo que claro que tengo señora. estudiantes que me están escribiendo algo y una que es Lady dice que no tiene dado respuesta. Le voy a pedir un favor a los estudiantes. Si alguno le tiene alguna solicitud o algo para comentar, les agradezco como directora de curso que me escriban al interno del aula, me solicitan, ay, profe, me está sucediendo esto, no tengo el cuadernillo, tengo lo que sea, que lo solucionamos. Pero escuchemos en estos momentos a la profe Erika, que es muy importante la socialización del paso y estoy muy atenta a ustedes a que por favor me escriban al interno para solucionarles todos los inconvenientes si a alguno le hace falta algún adjunto. Entonces, mis estimados estudiantes, ahí visualizaré toda su respuesta y si le falta alguno, yo misma verificaré en el foro cuál hace falta y pertinentemente le diré a la docente que lo cargue. Entonces quedo muy atenta. Adelante, mi profe. Profe Erika, gracias, doctora Dilma. Profe Erika, en este momento les confirmo a los estudiantes que vamos a compartir el link para la asistencia. Se ha estado Bien, pasando, perfecto. mi profe. Adelante, mi profe Erika. Disculpa. Listo. Listo. Bueno, yo tuve aquí un pequeño inconveniente de última hora con mi equipo, pero voy a intentar hacer la explicación con la base de datos que tienen los estudiantes, porque lamentablemente, bueno, la otra presentaba un error. Entonces, mis queridos estudiantes, nos estaba contando la profe, pues tenemos esta base que es la que ustedes van a diligenciar con cada uno de las respuestas dadas por los participantes a quienes ustedes les hagan ese cuestionario, los que ustedes apliquen el cuestionario. Mínimo debe haber 40 datos, ¿verdad? Entonces muchos han preguntado, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Y cuántos deben ser? ¿Debo hacer los 40? Cada uno hace 40. Deben reunir 40 participantes entre el equipo de trabajo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a iniciar el procesamiento de datos una vez ustedes tengan mínimo 40 datos aquí completos. ¿Listo? Entonces deben haber 40, todos estos, el ejemplo de Pepito, Pepita, Perecejita, todos, ¿cierto? Deben haber 40. Entonces, voy yo aquí a, cuando nosotros tengamos esos 40 datos, entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que nos está solicitando la guía. La guía nos está solicitando, uno, cuál es la puntuación total. Entonces, lo básico es que vamos a hacer la sumatoria por cada uno de nuestros participantes, ¿cierto? Vamos a hacer la sumatoria de las respuestas de cada uno de los participantes. Y al final, y aquí ya está el promedio, está incluso en la misma base, está el promedio para saber cuál es la puntuación del promedio o la media. Entonces, vamos a identificar, nos vamos a dar cuenta cuál es la media o el promedio. Cuando ustedes le hablen de media, pues sepan que es el promedio, no nos vayamos a asustar. En Excel tenemos la fórmula para conocer la moda, ¿sí? Y para conocer también la mediana. Entonces, allí ustedes van a seleccionar todos los datos, ¿cierto? Toda la fila de datos, es decir, desde AN2 hasta, si tenemos 50, ¿cierto? Hasta AN51, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. Lo que pasa es que aquí yo no tengo todos los datos, entonces no podríamos hacerlo. Entonces, les voy a mostrar y quiero que estén muy atentos a la fórmula, porque no debemos hacerlo. Ustedes ahora, la profe Melissa les explicaba muy detalladamente y mostraba en las diapositivas cuáles son las fórmulas base de los procesos. Pero nosotros realmente tenemos programas, ya sea con Excel, con SPSS o con R, que se está utilizando últimamente mucho para sacar estos cálculos. Nosotros realmente lo que necesitamos conocer son los cálculos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es igual, ¿cierto? Entonces, moda, ¿cierto? Moda, solo la moda solita. Vamos a hundir la tecla de Shift, que son las teclitas que vienen de un lado, que va una para un lado y una para el lado derecho y una para el lado izquierdo, ¿sí? Y seleccionamos todo el rango, es decir, todos los totales de las
puntuaciones obtenidas por nuestros participantes. Cerramos paréntesis y damos enter. Obviamente aquí no me va a dar la información. Yo les estoy mostrando y quiero que ustedes vean la fórmula, ¿sí? La fórmula para poder hacer estos cálculos, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula de la moda, ¿cierto? La fórmula de la media, pues la media ya es el promedio y ustedes lo tienen aquí. Sin embargo, también hay una directamente con Excel, cuando ustedes ya tengan todos los datos procesados y eso, yo estoy segura que cada uno de nosotros va a hacer ese encuentro y ya algunos compañeros lo han hecho, en donde vamos a explicar detalladamente esto. Entonces, para la media también tenemos una fórmula. Entonces, esta media, ¿sí?, que es el promedio, ¿sí? Entonces aquí decimos promedio, entonces nos vamos aquí, a promedio le damos la tecla, seleccionamos de nuevo el rango, porque lo que nosotros queremos conocer es la media de las calificaciones obtenidas o de las puntuaciones obtenidas por nuestros estudiantes, no, por nuestros participantes. Y cerramos paréntesis y ya. Bueno, aquí pues me está sacando la media de ¿qué? De todos estos ceros con este 105. Obviamente, pues es un dato que no sería coherente en este momento. Vamos también a sacar medianas. Estamos hablando de las medidas de tendencia central. Entonces, vamos otra vez igual, ¿cierto? Pues no nos vamos a parar siempre en la misma donde queramos ponerla. Entonces, nos vamos a poner igual. Vamos a buscar mediana. Creo que ustedes la acabaron de ver ahorita. Mediana, de una vez. Yo quiero que tengan en cuenta en el uso de Excel, que a veces decimos, pero Excel es difícil, pero Excel es complejo, que cada vez que nosotros vamos a aplicar se me va la palabra, una fórmula en Excel, nosotros, el mismo Excel nos muestra qué datos necesita para llegar a medirlo, ¿sí? Entonces aquí en la mediana, entonces nos dice que debemos poner este rango de nuevo. Entonces, para sacar moda, media y mediana, entonces ponemos la fórmula y seleccionamos el total de todos los datos, de todos los participantes, de las puntuaciones obtenidas de todos los participantes y vamos sacando ese dato, ¿sí? Tenemos también esas son las medidas de tendencia central, que es algo que se les está solicitando a través de la guía. Otra de las medidas que se les está solicitando a ustedes, ¿sí?, es el coeficiente de confiabilidad. Entonces, ahorita la profe Melissa nos hablaba del alfa de Cronbach. Entonces, permítanme un momento. Les voy a mostrar cómo sacamos. Entonces, para el alfa de Cronbach sí necesitamos medir varianza, pero en la varianza también tenemos una... Ay, espérame, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Espérame. Ay, disculpa, porque tenía otro Excel distinto, pero ese tenía un error y no se los puedo presentar ahora. Entonces, en las varianzas, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para poder sacar primero las varianzas? Entonces, como tenemos las puntuaciones obtenidas por cada uno de los ítems, aquí en este caso estaremos hablando de 28 ítems. ¿Cuál de las dos pruebas tiene 28? Hay que tener en cuenta que una tiene 30, que es la de conducta suicida, y la otra, que es la de cyberbullying, tiene 28, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo deben tener en cuenta en ambas para hacer las mediciones. Entonces, cuando vayamos a hacer, para sacar el alfa de Cronbach, necesitamos también sacar la varianza. Entonces, esa varianza la vamos a tomar a partir de cada uno de los participantes, de la sumatoria de los puntajes, perdón, de cada uno de los ítems, no de los participantes. Entonces, además de que vamos a sumar la puntuación por participante que está por filas, ¿sí? Vamos a sumar la puntuación obtenida dentro de la varianza de cada uno de los ítems. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, entonces, lo tomamos, ¿cierto? Tomamos aquí
todos los ítems, entonces que aquí ya vamos a tener toda esta información completa con ceros y cinco, ceros y cinco, ceros y cinco, de acuerdo a las respuestas que nos hayan dado nuestros participantes. Y aquí, en esta parte de abajo, lo que vamos a hacer es, entonces le damos a igual var P, ¿cierto? Entonces, igual var P, y seleccionamos esta columna, la columna L, que es pues, y cada una de las columnas. Entonces, var P es la que nos va a dar la varianza. Entonces, ahí ustedes la están observando, var P y selección. Aquí, pues como solo tengo un 0, pues obviamente no nos va pero yo quiero que tengan en cuenta las fórmulas. ¿Sí, mis queridos? Entonces, esto lo vamos a hacer por cada uno de los ítems. Lo vamos a hacer por cada uno de los 28 ítems. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto lo vamos a hacer por cada uno de los 28 ítems. Cuando tengamos esas varianzas, entonces, lo que vamos a hacer es tomar Mi la profe sumatoria. se dejó de compartir. Ay, Dios, aquí está. Aquí lo que vamos a hacer es tomar la varianza. Sigue sin verse. Espérame. Discúlpame, tranquila, Dato. Entonces, espérenme, yo voy, espérame a ver si me cambio acá. Tranquila. Aquí, vamos a traer esto. Listo. Entonces, aquí. A este. Ay, me disculpan. Bien. Pero no me trajo todo el cuadrito. Listo. Entonces, aquí. ¿Qué hago? Ay, pero no se ve. Aquí. Comparte. Listo. Entonces, luego que sacamos las varianzas, entonces nos están pidiendo, hey, necesitamos determinar cuál es el alba de Cronbach. Entonces, sacamos la varianza de cada uno de los ítems, luego hacemos la sumatoria de las varianzas, ¿sí? Y sacamos la varianza de la suma de los ítems y sacamos la varianza total del instrumento. Y a partir de esos, con esos tres datos, con el número de ítems, que es 28, la suma de la varianza de los ítems, que ustedes ya se dieron cuenta cómo hacíamos las varianzas, ¿cierto? Entonces, sumamos todas las varianzas. Y con la varianza total del instrumento, entonces vamos a determinar cuál es el coeficiente de confiabilidad. Ustedes deben tener en cuenta que los rangos que existen, los intervalos que existen, así como en el caso de la prueba, ahorita la profe estaba mostrando los intervalos que determinan cuándo es baja, cuánto es media la puntuación o cuándo es alta, ¿cierto? Aquí en el alfa de Cronbach, pues también hay unos intervalos que determinan. Entonces, una prueba es muy confiable, ¿cierto? Si tiene una puntuación entre 0.66 o 0.75 o confiabilidad excelente entre 0.72 o 0.99 y una confiabilidad perfecta en esta. Si no tenemos esta confiabilidad, ¿cierto? ¿Y qué es la confiabilidad? Recordemos, y es que es si lo que está midiendo aquí es si realmente el instrumento mide lo que dice que está midiendo, ¿cierto? Si los ítems tienen esa consistencia. Entonces, vamos a irnos ahora a qué es, espérenme, porque creo que si me voy de aquí, entonces voy a compartirles el documento, qué es lo que debemos entregar. Esos son los cálculos que vamos a hacer, pero ahora queremos saber también qué es lo que debemos entregar, ¿cierto? ¿Cómo debe ir estructurado ese documento? Entonces, tenemos la portada, ¿cierto? Que es lo que se está solicitando, con una introducción. ¿Qué tiene la introducción? Pues es proporcionar toda la información sobre el contenido del informe. Ustedes van a hacer un informe de la aplicación del instrumento. Van a aplicar el instrumento con todas las herramientas
que les mostró la profesora Carmen, ¿cierto? Van a sistematizar los resultados del instrumento a partir de las hojas de respuesta, ¿cierto? De los participantes y luego van a procesar la información con estas medidas de tendencia central, con el alfa y Cronbach y con más información que ustedes quieran. Ustedes pueden analizar los datos sociodemográficos, cuántas personas están, de lo que allí se pregunta, el nivel de escolaridad. Entonces, ustedes pueden analizar mucha más información adicional. Ahí en la guía les dice esta información y lo que ustedes, y todas las medidas o los análisis que ustedes quieran aumentar, pues que quepan dentro del rango de hojas también, de cuartillas que se les ha propuesto en los resultados, que es de 2 a 5. Aquí en la introducción, pues la idea es que no sea muy extensa, que sea clara, que muestre todo, pues de manera muy sintética, todo lo que debe contener el trabajo y qué debe contener, ¿cierto? Entonces, la introducción y los resultados, que es la parte fundamental de este trabajo. En esos resultados, siempre que ustedes escriban un informe o siempre que ustedes escriban un proyecto o un documento, tienen que iniciar con un párrafo en donde se muestre, que introduzca a lo que se va a mostrar en ese apartado, ¿sí? Entonces aquí, van a realizar un párrafo breve, ¿cierto? Sobre el contenido de los resultados. Entonces, cuáles fueron los criterios, de qué se trata la prueba, cuáles fueron los análisis que hicieron, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces presentamos los resultados de una variable inteligencia emocional, se utilizaron una serie de preguntas e ítems y que estaban validados de la siguiente manera o que se tenían que responder de esta manera. La respuesta correcta tiene un valor de 5 puntos. Bueno, todo lo que ustedes puedan darle contexto al resultado, a lo que van a mostrar luego. ¿Cierto? Entonces, luego ustedes van a mostrar puntuación mínima, máxima y rango. Esa me faltó explicarla acá, pero también se hace con una fórmula muy sencilla. Esa es una de las medidas que se está solicitando y ya se las voy a mostrar. Muy fácil porque es simplemente igual, min, toman también la columna de resultados, ¿sí? Y ya le dan la puntuación mínima de lo que está, de esos números que están ahí. Y con la máxima es igual max y toman todo el rango completo y le dan la puntuación máxima. Y el rango, pues es restándole la puntuación mínima a la puntuación máxima, ustedes obtienen el rango, ¿sí? Que es muy fácil. ¿Qué es el rango? ¿Cierto? ¿Alguien de ustedes quisiera contarnos qué es ese rango? Bien, entonces, es la diferencia que hay entre la puntuación mínima y la puntuación máxima. Esto se usa generalmente para establecer intervalos, ¿sí? En las tablas de frecuencia. Ustedes en estadística descriptiva tuvieron que haber revisado de manera muy juiciosa las frecuencias con límites inferiores, con límites superiores y el establecimiento de intervalos para generar frecuencias. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, mis queridos estudiantes, que en el informe de resultados ustedes deben siempre nombrar las tablas, ponerles un nombre, incluir la tabla, ¿cierto? En este caso, y hacer la interpretación, ¿cierto? Entonces, tabla 7, valores de las puntuaciones mínima, máxima y el rango. Interpretación de la tabla 7 y hacen la interpretación. Sí, entonces la prueba aplicada tiene una puntuación mínima de 28, máxima de 140. ¿Eso ustedes en dónde lo tienen? Esta información ustedes la tienen en la hoja de códigos, en el documento de códigos. Están los rangos de puntuación. Entonces, los resultados mostraron una puntuación mínima de 80 o bueno, de lo que a ustedes les sume y una máxima de tanto con un rango de tal. ¿Y esto indica qué? ¿Qué indica? ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen que explicar de manera detallada qué quiere decir eso que ustedes están observando allí. Igual con las medidas de tendencia central, con media, mediana y moda, ¿cierto? Entonces, mostramos cuál fue la media, entonces hacemos la interpretación de las medidas de tendencia central, mostramos la escala de calificaciones, ¿cierto? Que ustedes la tienen
allí esta yo la saqué, esta es la escala de cyberbullying, ¿cierto? Entonces ustedes determinan en dónde estaban sus participantes. Entonces, no, la puntuación mínima que obtuvieron mis participantes, si fuera estas puntuaciones que yo tengo aquí, digámoslo así hipotéticamente, entonces están en un rango medio, ¿cierto? De los mínimos. Y alto, entonces ustedes de ahí van sacando, entonces, ¿cuál es el promedio? ¿El promedio en dónde está? ¿En un rango alto o en un rango medio o en un rango bajo? Y hacen la interpretación a partir de eso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que de 100, por ejemplo, que haya una media de 95,34, o sea, que está en un rango medio? ¿Qué quiere decir? Que dentro del cyberbullying esté en una categoría de medio, ¿cierto? ¿Qué mide el instrumento? Lo que Mi quiere con... profe, Señora. disculpa que te interrumpa, veo que hay un estudiante y para todos los demás estudiantes que pregunta que ese anexo, ¿dónde lo podía encontrar? Mis estimados, se ha enviado por mensajería interna todo un insumo, 2 videos, el documento en Word, pero es importante revisar los correos que llegan del curso, en el foro si el docente coloca algo, pero si ustedes no revisan, es imposible que pueda usted tener conocimiento al respecto. Entonces, mi profe, te agradezco que después que termines de comentar, les indiques que se ha enviado por el mensajería interna, mi profe Erika. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Sí, señora. Entonces, a partir de la escala, ustedes deben tener muy presente la escala, ¿cierto? Para identificar en qué categoría se encuentran sus participantes. Si sus participantes tienen un alto conocimiento, ¿sí? Del cyberbullying, por ejemplo, entonces explicar qué es tener un alto conocimiento de cyberbullying, ¿cierto? ¿Qué es conocer el cyberbullying? Entonces, que ustedes puedan desde ahí hacer una interpretación de cada uno de estos valores, que es una mediana de 93. Entonces, ahí nos tenemos que sentar, uno dentro de la definición de la medida, ¿cierto? Y también dentro de lo que significa la puntuación, ¿sí? En la categoría del instrumento, dentro del instrumento de medición que ustedes aplicaron. Gráficas, también podemos hacer gráficas de acuerdo a esto. Entonces, ustedes pueden hacer gráficas de los datos sociodemográficos, cuántos solteros, cuántos casados, ¿cierto? Entonces, pueden hacer tortas, pueden hacer gráficos de barras, ¿sí? Y lo más importante, de las cosas más importantes, es que ustedes hagan la gráfica, ¿cierto? Le pongan un título a la gráfica y debajo de la gráfica hagan la interpretación que nos hemos encontrado en otros escenarios, en otros momentos del curso. Y es que ponemos las gráficas, pero no hacemos una interpretación. O a veces ponen un chorro de gráficas y al final hacen una interpretación general, pero no, aquí, ¿sí? Y en todos los informes que ustedes presenten en su trabajo, nosotros como psicólogos, seamos clínicos, seamos sociales, seamos profesores, seamos organizacionales, vivimos haciendo informes, mis queridos estudiantes. Y los informes constan prácticamente de estos puntos. Bueno, seguramente tendrán objetivos y otras cosas, pero tienen estos puntos. Y es importante que si hacemos gráficas sobre esos resultados que nosotros estamos mostrando, sobre ese impacto, sobre lo que en este momento, sobre los resultados de una prueba, pues que cada gráfica tenga su debida interpretación y su nombre, que el nombre me diga específicamente yo qué voy a encontrar en la gráfica, ¿sí? Lo mismo con el índice de confiabilidad. Entonces, determinamos cuál es el valor, qué fue lo que nos dio el índice de confiabilidad de acuerdo a los cálculos que hicimos o que hace el Excel, porque nosotros lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas, ¿sí? Y para eso, pues nosotros vamos a hacer esos encuentros y adicionalmente yo pienso que pues, esta modalidad nos permite a nosotros también buscar en muchas otras fuentes la forma de aprender. Yo les tengo que confesar algo, Excel yo no aprendí a manejarlo en mi carrera, ¿sí? Cuando yo estudié un pregrado, fue una oportunidad que se me dio a partir en mi trabajo, en el quehacer diario, que fue una necesidad, ni siquiera una oportunidad, fue una necesidad. Entonces, cada gráfico o cada tabla debe tener, primero, su denominación correcta. Si es una tabla, pues tabla, ¿cierto? Si es un gráfico, pues se le tiene que poner gráfico y el nombre
y su correspondiente interpretación, ¿sí? Finalmente, entonces debemos, después de los resultados, incluir una discusión, ¿cierto? Entonces, en esa discusión vamos a hacer una revisión del marco teórico, pero vamos a decir, hey, pero ¿cuál marco teórico si este informe no tiene marco teórico? Ustedes hicieron en la actividad anterior un marco teórico sobre el tema. Profundizaron, cada uno de ustedes propuso, hizo 2 síntesis de artículos y documentos actualizados. Entonces, a partir de esa revisión, ¿cierto? Ustedes van a retomar esa revisión y van a relacionarlas con los resultados obtenidos, ¿sí? Con los resultados que ustedes obtuvieron aquí. Vamos a contrastar esos resultados, ¿sí? Con lo que dice el marco. ¿Qué dice el marco? Digamos hipotéticamente, diga que las personas desconocen cómo actuar frente al bullying o desconocen los tipos de bullying, que es cierto tipo de población, y ustedes ahí se encontraron tal vez con cosas que puedan relacionar con el marco, pues la idea es que ustedes puedan contrastar, que puedan comparar, o incluso que puedan también apoyar los resultados que ustedes tuvieron con la misma discusión. ¿Sí? Si no, de pronto, si no existe una contradicción evidente, pues entonces que también lo puedan reforzar. Entonces aquí hay un breve ejemplo igual con el tema de inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, ese trabajo también estoy midiendo los niveles de inteligencia, aunque, bueno, en este ejemplo es importante que tengamos en cuenta que no lo vamos a hacer en primera persona, vamos a hacer una escritura en tercera persona. Entonces, no sería estoy midiendo, sino se está midiendo, ¿cierto? Porque además es un documento que se va a construir de manera colaborativa, entonces por eso se sugiere siempre en la escritura académica hacer una escritura en tercera persona. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para aquí, para las demás asignaturas, mis queridos estudiantes. Para ello utilizo un cuestionario de prueba para medir entonces, el cyberbullying en una muestra representativa de la comunidad. En el marco teórico se ha establecido, por ejemplo, niveles bajos de para contrastar los resultados obtenidos en la investigación o en este informe, ¿cierto? Con el marco teórico se deben analizar los niveles de inteligencia emocional de la comunidad. Entonces, tenemos que empezar a contrastar lo que vemos en los resultados, ¿sí? Lo que vemos en los resultados con lo que tenemos en el marco teórico, en esa revisión que ustedes hicieron sobre investigaciones sobre cyberbullying, que encontraron cosas muy interesantes y alarmantes también, ¿no? Y igual sobre conducta suicida, que es un tema muy sensible y que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre eso, incluso en los encuentros que se establecieron a nivel interno del curso. Finalmente, entonces luego de hacer esa discusión, ese contraste de los resultados con la teoría, vamos a pasar entonces a las limitaciones y sugerencias. Entonces, cuando ustedes están aplicando dentro de la guía, les decimos, registren todas esas situaciones que ustedes identifiquen en la aplicación. Entonces, si ustedes observan que la persona no comprende una pregunta, que tuvo dificultades o que varias personas tuvieron dificultades para responder uno de los ítems, todo eso nosotros lo debemos ir registrando. Lo debemos ir registrando porque eso nos va a dar insumos para mejorar la prueba. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo un pilotaje, necesitamos ver también, observar el comportamiento de la persona frente al cuestionario que estamos aplicando, ¿sí? ¿Qué pregunta de pronto le cuesta más? ¿Sí? O resistencia a responder ciertas preguntas. Bueno, ustedes tienen que ser también muy observadores y poder registrar esas situaciones puntuales que identifiquen, porque aquí las podemos registrar en las limitaciones y sugerencias. Entonces, proponga soluciones a los problemas identificados, por ejemplo, también qué recomendarían para esta comunidad, ¿cierto? De acuerdo a los resultados, si encontraron ustedes de repente unos resultados alarmantes, pues entonces escribir unas recomendaciones frente a esa población. Se requiere la participación de entidades educativas sociales o del gobierno, entonces que ustedes pues, puedan hacer esas reflexiones también frente a esos resultados que ustedes procesen o que ustedes obtengan a partir de la aplicación de la prueba. O también pueden sugerir otros aspectos como indagar
por medio de la psicometría, expresar las dificultades que se les presentaron a la aplicación y en la consecución de la muestra. Algunos de ustedes ya han estado preguntando, un poco preocupados sobre las personas que tienen que entrevistar. Si ustedes tienen equipos, la mayoría son de 5 personas, ¿cierto? 5 personas. Se les está solicitando un mínimo de 40 datos, ¿cierto? Un mínimo de 40 por informe. Entonces, ¿qué deben hacer? Pues si son 5, pues cada uno hace 10. O sea, es un mínimo de 40. Si hicieron 50, si cada uno hace 10, maravilloso. Entre más datos, ustedes saben que la psicometría se nutre de los datos. Entre más datos tengamos, es mucho más, vamos a tener mucha más confianza, vamos a tener muchas más posibilidades para el análisis, ¿sí? No vamos a procesar todo, a sacar estas medidas con 10 datos, no tendría mucho sentido, ¿sí? Entonces, si son 2, si son 3, si son 4 o si son 5, ¿cierto? Pues si son 5 y todos están trabajando activamente, lo mínimo que se espera son 50 datos. Pero si son 2 o 3 o 4, igual se esperan que hayan 40 datos mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues ya no serían, si están trabajando, si hay grupos de 3 personas, ¿sí? Que de pronto se hayan reducido porque el compañero aplazó o bueno, diferentes razones y ya no sean todo el número de personas, entonces pueden hacer. Entonces, tienen que redistribuirse entre ustedes. El punto es que siempre deben haber mínimo 40 aplicaciones. ¿Listo? Limitaciones y sugerencias y por supuesto pues las referencias. Aquí vamos a traer pues no solo traer las referencias de la unidad, que veo que es la mayoría de ustedes lo que hacen es que traen las referencias de la unidad, sino también las referencias del marco, todo lo que citen en la discusión, chicos, toda cita que esté en el documento debe ser referenciada. O sea, que esté como cita y no está referenciada, ahí estamos incurriendo en un error en la aplicación de normas APA. Entonces, toda cita debe ser referenciada. Y toda referencia, ¿cierto? También debe estar citada. ¿Sí? Entonces, eso sería por este lado. Yo vi varias manitas levantadas. Mi profe, solamente tenemos oportunidad de 2 preguntas porque ya tenemos 5 minutos para que cierre la web. Y creo que hay algo muy importante para decirle al estudiante y visualizo en el chat que definitivamente no se está leyendo el foro, no se están leyendo las indicaciones que están ahí. Hay mucha desinformación en relación a lo que tú ahorita acabaste de mostrar, que fue el documento que se envió por mensajería interna. Algunos dicen que no los han recibido. Entonces ya les di las indicaciones a mis compañeros que todos los dejen por el foro nuevamente. Entonces tenemos solo 2 preguntas, mi profe. Bueno, sí, señora. Aquí veo una de Olga León. Me dice, las gráficas sociodemográficas las realizamos individual por cada 10 participantes. No, Olga, y no a todos. El procesamiento de la información que ustedes hagan se tiene que hacer sobre el total de los participantes. No lo vamos a hacer de manera individualizada por los 10 que yo apliqué, ¿sí? Clave que todo lo que nosotros hagamos de procesamiento, es decir, en últimas, no podemos empezar a procesar información hasta que no tengan ustedes el consolidado de los 40 estudiantes, ¿sí? O sea, ustedes empiezan a hacer el procesamiento cuando ya cada uno de ustedes, pues lo pueden